De guerra y paz y cerezos en flor. Una historia de Battle Corps por Stephen Mohan Jr. El castillo de los gritos escandalosos. Newport, Richmond, Distrito Militar de Pest. Condominio Draconis, 14 de noviembre de 3062. Cuando la bestia fue a por Shintaro Yamada, este estaba arrodillado en el áspero suelo de piedra de su celda, con la espalda mirando la pequeña ventana, la cabeza doblada y los ojos cerrados. La parte inusual de la situación no era que Yamada estuviera meditando. La meditación era lo único que le quedaba a Yamada, y no permitía que nada lo detuviera. Ni las brutales palizas, ni el hambre que rugía en sus entrañas, ni los ocasionales ataques de desesperanza y dudas que deben afligir a todos los hombres. No, la parte inusual era la bestia, a la cual Yamada no había visto en varios años. Yamada era un hombre bajo y fuerte, vestido con harapos grises lo suficientemente ajustados como para revelar sus músculos de acero. Una vez había llevado el pelo con una coleta de guerrero, pero ya no. Ya no era un guerrero. Una prisión, especialmente una prisión tan dura como el castillo de los gritos escandalosos, rompe a muchos hombres. Para otros es un trance que enciende y fortalece el espíritu. Yamada era de ese tipo de hombres. De hecho, había adquirido tanta calma y seguridad durante sus años en el castillo que la mitad de sus guardias pensaban que se había roto. La otra mitad pensaba que estaba loco. Quizás lo estaba. Más allá de su ventana, que era un cuadrado de 50 centímetros de lado, estaba la cosa que Yamada amaba más de todo el mundo. Un cerezo. Sus retorcidas ramas marrones oscuras llenas de flores rosas. A Yamada le gustaban los cerezos en general. Eran uno de los pocos símbolos japoneses apropiados por la casa Kurita que todavía le decían algo. Pero eso no era el por qué amaba a este. Shintaro Yamada amaba a este cerezo porque un jardinero incompetente lo había plantado demasiado cerca del muro de la prisión. Mientras crecía, el hermoso árbol fue rodeado por el muro sin vida. Al principio de su crecimiento, las ramas del árbol habían empujado el muro, pero la piedra no cedió. Más tarde, el tronco del árbol empezó a torcerse, como hacen algunos árboles sometidos a vientos constantes, y así este majestuoso ser vivo, aunque rodeado por un instrumento del mal, había encontrado la manera de ser un cerezo y no un muro. Eso hizo que Yamada se encariñase con él. Aunque amaba ese árbol y deseaba verlo, no iba a la ventana. En vez de eso, usaba la presencia del árbol como un ejercicio para fortalecer su alma, porque cuando el mal intenta doblegar a un buen hombre para sus fines, utiliza lo que más ama para conseguir lo que quiere. Con gran pena, Yamada sabía que eso era cierto. Por eso estaba arrodillado en el áspero suelo, sin siquiera un tatami para proteger sus rodillas cuando escuchó el tintineo de las llaves y abrirse la pesada puerta de piedra. Yamada no levantó la cabeza, tampoco abrió los ojos. La parte de él que todavía dominaba los análisis tácticos le decía que todavía no era la hora de la comida de mediodía. ¿Una paliza, entonces? Durante todo el tiempo de su condena no había conocido nada distinto salvo esas dos alternativas. Tuvo un escalofrío interior. No importaba. Entonces habló una voz profunda. Han pasado muchos años, Shosa? La parte de Yamada que todavía podía analizar identificó la voz como la de Taisa Hikotaru Maru de la FIS, la bestia. Necesitaría toda su fuerza y su habilidad para resistirse a este hombre, esta bestia. Han pasado 6, dijo Yamada de la forma más calmada que pudo, y ya no soy Shosa. Te quitamos el rango, dijo la bestia. Podemos devolvértelo. Yamada abrió los ojos y miró hacia arriba. La bestia era justo como Yamada la recordaba. Era una figura atemporal que no cambiaba, un icono de maldad inefable. Como el mismo Yamada, la bestia era más bajo de lo normal. Tenía la cara redonda y agradable y su pelo negro había sido domesticado con un corte de pelo propio de un trabajador anticuado. Vestía un pulcro traje gris y una corbata escarlata. La corbata era el único fallo de su aspecto, porque se acercaba a lo recordable. El mal no quiere ser recordado. El mal es listo y astuto, por lo que viste a sus sirvientes con lo mundano, lo de cada día, lo común. ¿Qué quiere?, preguntó Yamada. El 18 de octubre, los Vengadores de Al-Shain atacaron la capital del dominio de los osos fantasma. La mente táctica de Yamada vio de repente lo que la bestia quería.
todo el asunto dispuesto ante él como un horrible banquete de muerte y deshonor. El clan del oso fantasma por supuesto que se vengaría, y con gran parte de las fuerzas de choque de la FACD desplegadas a lo largo de la frontera lirana, los osos fantasmas podrían conquistar fácilmente los mundos a lo largo de su propia frontera. A menos que la FACD pudiesen preparar una fuerza capaz de luchar para retrasar la conquista hasta que pudiese ser reforzada por unidades regulares. Por pura necesidad, la fuerza de reserva debía estar compuesta por oficiales novatos, sacados de las academias, y dirigidos por unos pocos veteranos cuidadosamente escogidos. «No lo haré», dijo firmemente Yamada. Pienso que lo hará, dijo la bestia. «Soy un criminal». La bestia se estremeció. Esto es la guerra. Yamada rió amargamente. ¡Ay! Y la guerra es el gran crimen ante el cual los demás crímenes se arrodillan. Me gusta, Yamada-san, dijo la bestia. Tú sabes que siempre me has gustado. Sí, dijo Yamada sin la menor ironía. Lo sé, pero también juré hace tiempo servir solo a la causa de la paz, para luchar contra la guerra en sus múltiples facetas. ¿La causa de la paz? La bestia suspiró. ¿Ves a dónde te ha llevado? Señaló a Zelda con un gesto de su mano. Tú, un héroe de la invasión de los clanes. Tú me pusiste aquí, dijo Yamada. No me dejaste otra opción, Yamada-san. Seguramente puedes entender eso. Te habías convertido en un símbolo del movimiento de la paz. Una cosa es juntar radicales para manifestarse por la paz, pero cuando un hombre de su posición habla, entonces socava la legitimidad de Kasakurita. No podíamos permitirlo. Lie, dijo Yamada tranquilamente, no podíamos permitirlo. La bestia se agachó hasta que estuvo frente a frente con Yamada. Debes decírmelo, Yamada-san. ¿Por qué escogiste este camino? Todo lo demás está entre nosotros. Yo debo saberlo. Una auténtica duda nublaba la cara de la bestia. Era una actuación magistral. Yamada no tenía una respuesta, por lo menos una que un hombre como la bestia pudiera entender. La cuarta guerra de sucesión, dijo sin ánimo. La guerra de 30-39, la invasión de los clanes. Nuestra intervención en asuntos internos de la Manfed. Y ahora esta guerra con los osos fantasma nunca termina, Taisa. ¿Cuántos guerreros jóvenes deben morir antes de que termine definitivamente? La bestia le estudió un largo rato, sin duda considerando qué argumento le iba a decir. Nadie ama la guerra, Shosa. Yo mismo, cansado de... Tú no sabes nada de la guerra, dijo Yamada salvajemente. Torturar prisioneros desesperados en habitaciones oscuras no es la guerra. La guerra es el agudo olor de circuitos fundidos, el olor del polvo y las cenizas, el hedor de la sangre. Es el tronar de 80 millones de balas acribillando tu blindaje. Es ver a un joven Hoyei muerto. La voz de Yamada se rompió. Se odiaba por haber mostrado debilidad ante la bestia. Tragó y continuó. Yaciendo muerto en el campo de batalla, su cuerpo enterrado en metal retorcido y quemado, eso es la guerra, Taisa. Algo de lo que no saben nada. Ya lo veo, dijo la bestia. Por eso no deberíamos luchar contra los clanes. Deberíamos permitirles arrollar al condominio, ver crecer a nuestros hijos en sipcos, modificar genéticamente a nuestra gente, enseñarnos a adorar el altar de la guerra. No hace falta enseñar a Kasakurita a adorar el altar de la guerra, contestó Yamada. La bestia sonrió. Vamos, Yamada-san. No lucharé por el coordinador, dijo Yamada con firmeza. No te pudo luchar por algo, sino contra algo. Lie. Te pido que luches contra la guerra, dijo la bestia, porque ciertamente los clanes son eso, la guerra encarnada. Y no me acabas de decir que has prometido luchar contra la guerra en todos sus aspectos. Y así la bestia pretendía doblegar a Yamada a su favor usando lo que más amaba. Entonces, en un instante de iluminación, Yamada vio cómo podría darle la vuelta a la trampa contra la bestia, como el cerezo subvirtiendo la voluntad del muro. Sus ojos se encontraron con los de la bestia. ¡Ay!
La bestia no le concedió siquiera la dignidad de decir esa pequeña y solitaria palabra sin que una amplia sonrisa se extendiera por su rostro anodino. Centro de mando de las FACD, Newport, Richmond, Distrito Militar de Pest, Condominio Draconis, 16 de noviembre de 3062. El primer lugar al que Yamada fue después de que lo soltaran de la cárcel fue el centro de mando del planeta. El guardián le dio un uniforme con la insignia de un Xhosa en el cuello. Yamada se vistió el odiado uniforme y la bestia le llevó al centro de mando. Dejó una prisión para entrar en otra. El centro de mando era una estancia blanqueada y estucada, anodina, práctica. Sus nuevas y relucientes botas resonaban contra los grises baldosas mientras seguía a la bestia hasta la sala principal de reuniones. Los dos hombres entraron sin avisar y se pusieron contra la pared negra. Yamada sabía lo que podía encontrarse en esta reunión, pero todavía le sorprendía. Ninguno de los oficiales apiñados junto a la mesa parecía lo suficientemente mayor como para haberse graduado en la academia, aunque todos lucían la insignia de un Chu-I. Niños. El coordinador estaba mandando a los niños a la muerte. ¿Y para qué? No había manera de que pudiesen resistir en este mundo contra el clan del oso fantasma. No este mundo, ni el siguiente, ni siquiera el siguiente. El oficial al mando entró en la sala y los jóvenes cadetes se pusieron firmes. «Descansen», ordenó. «Soy la Tai y Deborah Cahill de las reservas de Richmond. El Tai Sa Schmidt de la Segunda Legión de Anting nos ha concedido el honor de defender la ciudad mientras sus fuerzas atacan las naves de descenso enemigas». Era una mujer joven, demasiado joven para este tipo de trabajo, seguramente menor de 28 años. Era baja, incluso para una mujer. No superaba el 1,60 m, con la complexión atlética que solo se podía tener haciendo gimnasia. Su cabello rubio le llegaba justo encima del cuello. Sus ojos claros eran de color verde. Su cara no tenía cicatrices. Así que esta era la mujer que el coordinador había mandado para presidir la muerte de los niños. «No voy a mentiros», dijo a los oficiales reunidos. «Tenemos un difícil y peligroso deber. Solo disponemos de unos pocos mechs que quedaron cuando nuestras fuerzas regulares se retirasen. Tenemos que mantener este mundo para el condominio frente a los osos fantasma hasta que nos refuercen con una unidad de primera línea de las FACD». La sala estaba en silencio mientras los jóvenes comprendían las noticias. Un momento después, Cahill asintió y dijo: «Así es como lo vamos a hacer». Las luces se mitigaron y apareció un holograma, un mapa de la capital. Newport estaba entre los meandros del río de New James y abrigado por un bosque perenne. El río de New James era un río ancho y caudaloso, de más de 600 metros de ancho en su punto más ancho y lo suficientemente profundo como para albergar navegación oceánica. «La clave de Richmond», dijo Cahill, «es Newport. La capital alberga el GHP, el principal espacio puerto y un cuarto de la población mundial. Si podemos mantener Newport, podremos mantener Richmond». Las cabezas asintieron alrededor de la mesa. Querían creerlo tanto. «El bosque supone una defensa natural, dificultando los movimientos de los mechs y de los tanques. Solo 3 arterias atraviesan el bosque». Señaló un trío de cintas grises de ferrocemento que atravesaban la ciudad por el sur, el este y el noroeste. «Como las naves de descenso del oso fantasma han aterrizado en la meseta de Derrington, esperamos que vengan desde el sur. Protegeremos ese acceso con 2 compañías de mechs. Dejaremos otra compañía al cargo de Jensen en el acceso noroeste y una lanza al cargo del Dormoto en el acceso oriental». ¿Más asentamientos? Sonaba tan segura. ¿Alguna pregunta? Por supuesto que no hubo ninguna. Eran demasiado jóvenes para siquiera saber que podían hacer preguntas. «Que la buena suerte esté con vosotros y vuestras unidades. Que vuestro valor sirva al condominio», le contestaron con un coro de «¡Ay!». Las luces se encendieron y los jóvenes oficiales se fueron de la sala, dejando a Cahill a solas con Yamada y la bestia. Miró a Yamada y sus ojos verdes se entrecerraron. «Así que este es Shintaro Yamada, el traidor». Eso es algo que deben decir las FIS, dijo secamente la bestia. Y no usted. Por un momento la mirada de Cahill osciló hacia la bestia y sus labios se tensaron hasta formar una delgada línea. Pero esta atrevida y joven oficial era lo suficientemente sabia como para no criticar a las FIS, no en un asunto de lealtad. Se dirigió de nuevo a Yamada. «¿Qué opina de mi plan, Xhosa Yamada?».
Hizo énfasis en su rango para burlarse de él. Y de repente Yamada descubrió que estaba furioso contra esta mujer que era demasiado estúpida para darse cuenta que había mandado una sala llena de niños a la muerte. Encuentro que su plan es burdo y obvio, lo mismo que el comandante de los osos fantasma, a menos que sea un tonto. La boca de Cahill se abrió de golpe como si tuviera un resorte. ¿Cómo se atreve? Afortunadamente solo necesito una lanza de Mex para arreglarlo. Cahill parpadeó. ¿Una lanza? Yo solo tengo 4 compañías para defender todo él. Su suposición que el ataque principal vendrá del sur es estúpida y equivocada. Ella volvió a mirar furiosa a la bestia. Él solo se encogió de hombros. Cahill apretó la mandíbula. ¿Está diciendo que nos tenderán una emboscada a lo largo de una de las restantes carreteras? ¿Tendernos una emboscada? Yamada movió lentamente su cabeza. Piense. Creen que somos unos bárbaros, que somos un ejército de chusma. No esperan que contestemos un bachal, pero ellos todavía tratan de respetar Zelbringen. Esa es su debilidad. Deben ser quienes son. Cahill agitó su cabeza. Todavía no lo atendía. Cahill agitó su cabeza. Todavía no lo entendía. No le sorprendía que la bestia le hubiera pedido ayuda. Yamada señaló a un puente que cruzaba el río con un arco grácil y largo. El acceso oriental cruza el New James aquí. Es por eso que aquí solo ha asignado una lanza, ¿o no? Porque ha puesto cargas en el puente. La bestia dirigió su mirada a Yamada y luego a Cahill. «Ay», dijo Cahill, «si sufrimos mucha presión en el este, nos retiramos por el puente y lo volamos. Sin él no pueden cruzar sus camiones de apoyo. Una fuerza de armas combinadas se convertiría en un simple puñado de mechs. Y es por eso por lo que se concentrarán en una de las otras 2 vías», dijo Yamada. Cahill cruzó sus brazos sobre su pecho. «Asumo que el coronel estelar de los osos fantasma puede leer un mapa». «Oh, puedes estar seguro de eso, Tai», dijo Yamada. ¿Qué harán?, preguntó la bestia, claramente fascinado. «El ataque principal será contra el puente. Igualarán a los mechs de la Tai y Cahill 1 por 1. Zelbringen. Pero», levantó un dedo, «el honor no es lo mismo que la estupidez. Nos atacarán rápido y fuerte. Sus mejores guerreros pilotarán sus mechs. Y como no solo necesitan tomar el puente, sino capturarlo, también traerán infantería». «Elementales», susurró Cahill. «Pasarán a través de nuestros cadetes como un láser a través de la carne», dijo Yamada. Ella tragó saliva. «Volaré el puente ahora mismo». La bestia le mostró una sonrisa helada. ¿Por qué iba a hacer eso si sabemos lo que van a hacer? Cahill miró a Yamada. «¿Cómo podemos vencerles?» Yamada le regaló una sonrisa lobuna. «Esperan bárbaros. Que así sea. Les daremos lo que están esperando». La bestia echó su cabeza hacia atrás y rió. Principal arteria comercial. Afueras de Newport, Richmond. Distrito militar de Pest. Condominio Draconis. 17 de noviembre de 3062. El coronel estelar Krister Hall, oficial al mando del 5º de osos regulares de la galaxia Chi, condujo su gigantesco Kodiak 2 hacia la autopista, liderando su estrella modificada de Battlemechs más allá del campo por el que habían cruzado. El Kodiak era un mech de guarnición que tenía un cuerpo rechoncho y poderoso. Su cabeza plana, el hocico y las orejas... Su cabeza plana, el hocico y las orejas triangulares le daban una distintiva apariencia ursina. Así no solo parecía poderoso. Llevaba un inmenso autocañón Ultra 20 en su hombro derecho y un par de lanzadores AMCA-6 focales en el derecho. Tenía un láser de alcance extendido montado en su pecho justo debajo de su reactor. Y los diseñadores del Kodiak le habían dotado de láseres medios montados en cada mano, justo por encima de los nudillos. El gran oso incluso disponía de un trío de garras de titanio en cada mano, un arma perfecta como último recurso para un mech atrapado en una batalla desesperada a corta distancia.
El Kodiak 2 iba equipado, además, con poderosos reactores de salto para tener más movilidad que su primo. El mech de HAL era un monstruo de gran rendimiento diseñado para aplastar un enemigo o mantener su posición a pesar de sufrir una paliza. Así era, si HAL hubiera sido el tipo de hombre dado a la introspección, exactamente como se habría descrito a sí mismo. Con suerte y habilidad, podía tomar Newport hoy mismo, y Richmond con ella, y entonces llevaría a los osos aulladores al siguiente mundo del condominio. HAL había mandado una de sus trinarias de asalto y una supernova para darle a las FACD el ataque abrumador que sin duda esperaban en la ruta del sur hacia la ciudad. Había dividido su otra trinaria, dejando a las estrellas de asalto Alfa y Bravo para defender sus naves de descenso, y había mandado a Charlie a atacar la carretera del noroeste. Pero todos esos movimientos eran distracciones. El ataque verdadero sería a través de la poco defendida ruta oriental. Había reunido un grupo de ataque a partir de su trinaria supernova de mando. Atacarían las fuerzas que defendieran el puente rápido y fuerte. Una sonrisa salvaje iluminaba los labios de HAL. Las FACD nunca sabrían lo que les había pasado. HAL avanzó un cuarto de clic hasta que las llanuras se convirtieron en un bosque perenne. Detuvo a su mech de guarnición y las otras 3 máquinas de guerra se detuvieron con él. El retumbar de las pisadas de los mechs se disipó lentamente, engullido por el silencio del oscuro bosque. En el mapa de HAL, esta ruta hacia la ciudad estaba señalada como la principal arteria comercial. 4 carriles de ferrocemento reforzados diseñados para soportar camiones pesados transportando granos del este y AgMex yendo en la dirección contraria. A HAL no le preocupaba por la capacidad de la autopista de soportar su Kodiak de 100 toneladas. Lo que le preocupaba era una emboscada. No había tráfico en la autopista, estaba desierta. No había nada más que ver salvo la autopista y los árboles. Pinos, cedros y coníferas se agrupaban como soldados dispuestos para la batalla. Parecían centinelas de 10, 12 o incluso 15 metros de alto, lo suficientemente altos como para esconder un mech. Miró su emisor de radar. Ondas de estática cubrían la pantalla, haciendo difícil su lectura. Los defensores del mundo habían escondido pequeños emisores de CME en los bosques, dificultando el poder discernir una imagen táctica cada vez que pasaban cerca de uno. HAL sabía que podía encontrarse a los defensores de la ciudad en esta carretera, pero no pensó ni por un momento que podían aparecer y retarles como verdaderos guerreros. Habría sorpresas, trampas y engaños. Cualquier duda que hubiera tenido de eso había desaparecido cuando supo del cobarde ataque de Al-Shain. «Nos están esperando», dijo el MechWarrior Iván a través de la línea de comunicaciones. Iván pilotaba un Viper que estaba frente al Kodiak de HAL. Tras HAL estaba el MechWarrior Dag en un Nova y la comandante estelar Birgit en su Mad Dog. Todos estaban completamente quietos, más monumentos que máquinas de guerra. «Por supuesto que nos están esperando, MechWarrior», contestó HAL. «Intenta mantener la línea de comunicaciones despejada para observaciones más importantes». «Coronel estelar», dijo Iván mansamente. HAL cambió su equipo de comunicaciones de HF a comunicaciones a larga distancia. «Epsilon, aquí Alfa. ¿Estás en posición? Quaif». «Alfa, Epsilon». HAL reconoció la voz confiada de la comandante estelar Annika, incluso a través de la deficiente sincronización del enlace encriptado. Coronel estelar». «Excelente, comandante estelar. Nos reuniremos en breve, corto». Una sonrisa cruel retorció los labios de HAL. Tal vez los soldados de la esfera interior pensarán que el concepto del Celbringen limitaba la capacidad de su clan para luchar. Pues bien, pronto se darían cuenta de que no eran los únicos que podían ser listos. HAL tecleó en el canal exclusivo para mechs. «Los elementales están en sus puestos. ¡Moveros!». Puso a su Kodiak a correr. La autopista se estremeció y los árboles se agitaron con cada paso. HAL esperaba que la carretera soportase el castigo de su mech corriendo. No serviría de mucho capturar el puente si su fuerza de asalto destrozaba la autopista. Los otros mechs, guiados por el ágil Viper, adelantaron pronto al Kodiak.
Si un mech enemigo esperaba para hacer una emboscada, el Viper sería un objetivo tentador, pero su velocidad le daría a Iván más oportunidad de sobrevivir a un ataque por sorpresa. Una vez que Hal atrapase al atacante, la batalla se habría terminado. Hal detestaba usar estas tácticas, concentrar el fuego. Apretó los dientes, pero todavía detestaba más perder. Y si los mechs de la FACD se mostraban, se prometió que los iba a atacar en combate honorable de acuerdo a los dictados del Celbringen. «He visto al enemigo, coronel estelar», anunció Iván. Hal pudo notar su nerviosismo incluso a través de la conexión. Doblé la esquina y estaban ellos. «Delta, aquí Beta», cortó la comandante estelar Birgit. «¿Cuál es vuestra posición?» «Cuadrante 1-4», contestó Iván. «En el principio». Hal supo instantáneamente dónde estaba. La mayor parte del trazado de la autopista era recto, pero una década antes un proyecto de construcción había secado un lago, dejando un claro en el bosque de cerca de 800 metros de diámetro. «¿Se están escondiendo entre los árboles, Kiav?», preguntó Dag, el piloto del Nova. «Nig», contestó Iván. «Están alineados como si estuvieran esperándonos. Un Sunder, un Blackhawk y un Bishamon». Hal frunció el ceño. Las lanzas de la esfera interior desplegaban normalmente 4 mechs. ¿Dónde estaba el cuarto? «Delta, Alfa, ¿habéis visto 3 mechs, Kineg?» «Coronel estelar», contestó Iván. 3 mechs enemigos». Hal meditó eso durante un momento mientras su mech se acercaba a la posición del Viper. Le gustaban los potenciales emparejamientos. El Sunder era un digno adversario de su Kodiak, el Blackhawk era una versión más pesada del Nova y el Mad Dog podía emparejarse con el arácnido Bishamon. Pero si había un cuarto mech de las FACD en alguna parte, una emboscada todavía era posible, a menos que el comandante local valorara el puente como algo indigno de ser defendido por más de 3 mechs. En cualquier caso, ahora no había nada que pudiera hacer. «Para, MechWarrior Iván», ordenó Hal. «A menos que rompan las normas del Celbringen, les atacaremos individualmente. Yo me encargaré del Sunder. Comandante estelar, te encargarás del Bishamon. MechWarrior Dag, tú te encargarás del Blackhawk. Que todas las unidades formen detrás de mí y me sigan. Epsilon, ¿cuál es tu situación?» «Mi unidad especial está esperando su orden, coronel estelar», fue la rápida respuesta de la comandante estelar Annika. «Muy bien, llegará pronto, comandante estelar. Estén preparados». La coordinación era importante. Quería que las fuerzas de las FACD se concentraran en sus mechs, mientras que los elementales de Annika se infiltrasen bajo el puente colgante y cortasen las cargas de demolición que debían estar ahí. Eso implicaba que no podían avanzar hasta que sus mechs estuvieran completamente enzarzados. Su Kodiak se aproximó adelantando al resto de la estrella. Dag y Brigitte aceleraron sus mechs para seguirle. «Coronel estelar», dijo Iván. «Quédate ahí», dijo Hal. Se permitió echar un vistazo al oscuro bosque que les rodeaba. «A ver si puedes encontrar a su cuarto mech». Hal alcanzó un giro en la carretera que iba a su derecha. Una densa barrera de árboles bloqueaba su vista hasta el claro. El bosque era menos denso a su izquierda y el terreno era peor. Por el rabillo del ojo pudo ver la sombra de presión que había sido una vez el lecho del río, y más allá el azul intenso del mismo río. Seleccionó un canal abierto y habló. «Soy el coronel estelar Christer Hal, un guerrero con nombre de sangre del clan del oso fantasma y oficial al mando del quinto de osos regulares de la galaxia Chi. Invoco solemnemente el ritual de Celbringen y desafío al piloto del Sunder a un duelo de guerreros. No dejéis que nadie interfiera en este acto solemne». Su radio sonó y una voz dijo: «Soy el Chui Itomoto. Ven aquí, escoria de clanes». Hal se permitió sonreír. «Tienes mucho que aprender acerca de los insultos, amigo mío, igual que de la guerra. Afortunadamente estás a punto de recibir instrucción de un experto en ambas cosas». Buscó alrededor de un grupo de pinos Douglas y encontró al mech del condominio justo donde Iván le indicó que estaría. El Sunder, de 90 toneladas, era una bestia cuadrada. Su cabina estaba debajo de un lanzador de misiles, haciéndole parecer una pequeña caja de metal con extremidades. No era especialmente veloz, pero Hal no se hacía ilusiones sobre su capacidad de lucha. El Sunder estaba fuertemente armado y blindado, y este llevaba un dragón de curita de color de la sangre en su hombro izquierdo. Eso lo vio en una fracción de segundo. Hal agitó su brazo izquierdo y disparó 2 rayos esmeraldas de luz al Omnimech del condominio.
Tuvo el tiempo justo de ver cómo los láseres se desviaban hacia abajo, acertando en el blindaje de la pantorrilla derecha del Sunder antes de que se agachara detrás de su cobertura improvisada. Un segundo después, un rayo del cañón proyector de partículas del brazo derecho del Sunder incineró la cobertura de Hal e incendió el bosque. Los árboles habían desviado parte de la energía del impacto, pero una rápida mirada al diagrama de blindaje le mostró unos cuantos trozos de amarillo mezclados con el verde. Hal lanzó una salva de misiles focales y retrocedió con su Kodiak hacia otro grupo de árboles. El Sunder le respondió con otro rayo de energía del CPP que incendió más árboles. Hal retrocedió con su mech otra vez. Mientras se movía, vio al Bishamon avanzar hacia el río. Era un movimiento lógico. El diseño tenía ventaja en terreno quebrado, pero esa pequeña ventaja no le iba a salvar enfrentándose a un guerrero del clan Oso Fantasma. «Birgit, el Bishamon se está moviendo hacia la izquierda. Puedes cortarle el paso si atraviesas el bosque». «Af, coronel estelar», contestó Birgit. Bombardeó el bosque a su izquierda con fuego de sus láseres ubicados en los brazos, derribando árboles y quemando matojos, abriendo una senda. Era una maniobra peligrosa. Si Birgit perdía pie, se caería peligrosamente, y si el Bishamon se le acercaba, su natural ventaja de estabilidad sería incluso mayor en los bosques. Pero si quería llegar a la zona de árboles sin oposición, el bosque le debía dar cobertura mientras atacaba. No se atrevió a ordenarle correr a través del claro para atacar el flanco del Bishamon. Eso la expondría a todo el castigo que podía causarle el Sunder. Hal se cubrió a la izquierda y lanzó otra salva de fuego láser. Entonces se cubrió hacia atrás. Los láseres y los AMCAs no habían hecho nada para frenar el avance del Sunder, pero no podía usar su láser pesado o su autocañón sin exponerse al fuego enemigo. El enorme mech del condominio le respondió con más fuego de CPP. Una oleada de fuego naranja consumió los árboles ante él. Era un incendio bastante grande. Hal pudo oír el rugido del aire y el crepitar de la madera al abrirse repentinamente por el calor. Los ojos le picaban por el sudor. Tal vez ese era el plan del Sunder, quemarlo. Hal tragó saliva. Iba a necesitar más que un poco de calor para asustar al comandante de los osos aulladores. El creciente incendio forestal estaba anulando sus sensores térmicos, pero afectaría al enemigo de la misma manera. Estaba satisfecho con dejar que los bosques se quemaran. Implicaba que no había ningún mech de las FACD escondido a su derecha. Fue esquivando el incendiado bosque e intercambió disparos irrelevantes con el Sunder. Él y su compañero estaban bailando un intricado vals. Era la hora de agitar un poco las cosas. «Es la hora de entablar combate, Dak. Voy a avanzar y atacar al Sunder. Avanza y ataca al Black Hawk. ¿Kiaif?» «Af, coronel estelar», dijo entusiasmado Dak. Hal cambió de canal. «Annika, de aquí a 30 segundos cierro». «Af, coronel estelar». Hal inhaló aire y atravesó el creciente incendio. Disparó el autocañón Ultra 20 instalado justo por debajo de su hombro derecho, una salva de misiles focales desde su hombro izquierdo y un cegador rayo rojizo desde el láser instalado en el torso. La temperatura de su cabina subió un par de grados, pero el Sunder se estremeció ante el asalto repentino de Hal. Hal vio por el rabillo del ojo al Noah de Dak cargar contra el Black Hawk. Dispuso de un instante para pensar en sus subordinados, ya que el piloto del Sunder recuperó el equilibrio y avanzó. El mech cuadrado levantó sus brazos y disparó 2 ráfagas de CPP desde su brazo derecho y una salva de autocañón desde su derecho. Justo cuando Hal activó sus reactores de salto. Su Kodiak saltó hacia la derecha. El rayo de energía del CPP falló, pero sintió como el autocañón alcanzaba su objetivo cruzándole el torso. Hal lanzó otra salva de focales. Centellaron e impactaron en el pecho del Sunder. Por un segundo la erupción de humo impidió la visión del otro mech. Hal aprovechó ese instante para girar y activar sus reactores de salto. Una salva de fuego láser falló por poco. Su unidad de comunicaciones se activó a medio salto. «Coronel estelar, soy la comandante estelar Annika. Hemos cortado las cuerdas y asegurado el puente». «¿Ya?», preguntó Hal. «Af, coronel estelar, no encontramos resistencia». «¿No encontramos resistencia? ¿Podían ser los defensores del planeta tan incompetentes? ¿Qué estaba pasando?» Hal activó sus reactores de salto de nuevo para frenar su descenso y aterrizó agachado.
Todavía pudo sentir el impacto en su cuerpo y escuchó el crujido del ferrocemento aplastado. Medio giró y avanzó mientras una salva de misiles le acertó en la espalda. Su diagrama de blindaje parpadeó y el blindaje de su hombro derecho pasó de verde a amarillo. Hal logró mantener el equilibrio y giró. No pudo obtener un blanco. Los sensores térmicos y electrónicos estaban desactivados, por lo que apuntó con el Ultra 20 de su hombro derecho y caminó hacia su oponente. El piloto del Sander logró esquivar la lluvia de balas desplegando su mech hacia la derecha, pero le dio tiempo a Hal a evitarlo detrás de un grupo de árboles ardiendo. Normalmente una carcasa de un pino, ardiendo o no, sería una mala cobertura, pero con los sensores desactivados el Sander no le pudo apuntar. Como no sabía dónde estaba Hal, el piloto del condominio no se atrevió a acercarse y arriesgarse a que el Kodiak tuviera un tiro a placer, por lo que el Sander se limitó a disparar aleatoriamente contra el bosque en llamas. Hal aprovechó el momentáneo respiro para estudiar la situación táctica. Sus elementales habían tomado el puente. Una vez que derrotara a los mechs de la esfera interior, controlaría una ruta hacia Newport. Doug había cazado al Black Hawk hasta casi la autopista, saliendo ambos del claro y quedando ambos a salvo de la potencia de fuego de los dos gigantes. Escondidos tras el lado derecho del bosque, Hal no podía saber cómo iba la batalla. A su izquierda, Birgit estaba luchando con el Bishamon en el terreno irregular cerca del río. Parecía usar la cobertura del bosque para su ventaja, pero se movía con una evidente cojera en su pierna izquierda. Debía tener dañada una rodilla. Hal esquivó a través del bosque en llamas y disparó sus láseres del brazo izquierdo. Estaba jugando un juego mortal del ratón y el gato con el Sander. Era el momento de acabar con él. Activó sus reactores de salto y saltó por encima de la parte ardiente del bosque. Paró un momento después el reactor izquierdo, permitiendo que el reactor derecho le hiciera girar en el aire. Por un momento fue vulnerable, recortándose contra el cielo azul, vulnerable a un ataque. El Sander levantó su brazo derecho y un rayo cortó el aire, pero no le dio a Hal. Entonces aterrizó, bruscamente, a menos de 50 metros del lado izquierdo del Sander. Hal recorrió la distancia en 5 o 6 rápidas zancadas. Cogió el brazo izquierdo del Sander y lo apartó hacia afuera y arriba. El piloto del Sander disparó su gigantesco cañón. El brazo se sacudió con la descarga de centenares de balas. Las balas pasaron inocuamente a la derecha de la cabeza ursina del Kodiak. Hal todavía estaba vivo. Avanzó para atacar la espalda del Sander. Las garras de titanio de su mano derecha atravesaron la armadura, haciéndola pedazos. El piloto del Sander pivotó por su brazo atrapado, apuntando con el otro brazo. Hal le dejó y retrocedió ante el Sander que giraba, solo un segundo. Hal levantó ambas manos y bombardeó con 8 rayos de fuego esmeralda la espalda del Sander, derritiendo rápidamente lo que quedaba del blindaje y la protección del motor detrás. Entonces saltó, medio segundo antes que el piloto del Sander se eyectara. Hal aterrizó su Kodiak a tiempo de ver estallar al Sander por su monitor trasero. Un segundo antes estaba viendo a un orgulloso mech de las Fuerzas Armadas del condominio Draconis, y en el siguiente la máquina de guerra estaba siendo consumida por el fuego dorado de un sol enfadado. Hal hizo correr a su mech porque sabía que estaba demasiado cerca. Los esquemas de blindaje de su espalda parpadearon de verde a rojo cuando recibió la metralla que llovía del Sander destrozado. Se desequilibró, pero se mantuvo de pie. Miró su diagrama de blindaje. Había perdido el blindaje posterior y la protección de su motor al frente estaba seriamente deteriorada. Además, notaba una rigidez en su brazo izquierdo, sin duda causada por el abrazo mortal con el que había retenido el brazo del Sander, pero todavía estaba de pie, lo que significaba que el puente, la ciudad y finalmente el planeta pronto serían suyos. Entonces, por el rabillo del ojo, vio caer el Mad Dog de Birgit. Una luz rojiza parpadeó y la pierna izquierda del Mad Dog se derrumbó. El mech de Birgit se cayó, estrellándose contra el suelo con un impacto que Hal sintió en los huesos. ¿Comandante estelar? Nada. ¿Comandante estelar? No había respuesta. ¿Cómo podía Birgit, una comandante estelar del clan del oso fantasma, haber sido derrotada tan fácilmente?
El piloto del Bishamon debía de ser un gran guerrero. Si sobrevivía al siguiente encuentro, Hal lo capturaría como Isorla. El Kodiak de Hal estaba deteriorado, pero incluso con esos daños era capaz de destruir al mech arácnido fácilmente. Giró para encarar al Bishamon y seleccionó un canal abierto. Soy el coronel estelar Krister Hal del clan del oso fantasma. Invoco solemnemente el ritual del Celbringen y desafío al piloto del Bishamon a un duelo de guerreros. Su radio sonó con estática y entonces una voz habló. ¿No crees que deberías preguntarme a mí primero? Hal vio algo en su visión periférica y miró a su izquierda. Un atlas se alzaba del río, con el agua bajándole de su forma cuadrada, con su sonriente cara cadavérica, pintada de color blanco, su cuerpo de plata brillante reflejando el brillo naranja de la hoguera que le rodeaba. No era un mech, era un ángel del infierno. De repente Hal lo entendió, quien había derrotado de verdad al Mad Dog de Birgit, la verdadera razón de las interferencias y cómo el fuego del bosque había tapado la señal térmica del Atlas escondido en el río. Hal solo tuvo tiempo para ver la visión maligna cuando el monstruo le disparó con el rifle Gauss que tenía montado en la cadera. El proyectil de 125 kilos se estampó en su lado izquierdo y trastabilló hacia atrás, y casi se cayó. ¡Una emboscada!, gritó Hal a través de la frecuencia de Mex. ¡Es una emboscada! Apenas había recuperado el equilibrio cuando el Atlas avanzó y le disparó los dos láseres pesados, vaporizándole grandes fragmentos de blindaje del pecho. La temperatura de la cabina se disparó y las sirenas de alarma sonaron. El Atlas se había cargado parte de la protección de su reactor. No sobreviviría a otro tiro como este. Disparó con su autocañón del hombro, pero el Atlas cargó directamente a través de la cortina de fuego como si no existiera. De repente Hal supo que era el final de sus grandes ambiciones, el final de todo. El Atlas levantó sus brazos para el tiro de gracia. Entonces giró su cabeza a la izquierda mientras una salva de misiles de corto alcance le impactaba en el pecho. El Atlas giró para enfrentarse al Viper de Iván, que había corrido hacia el claro. «He elegido mi oponente, coronel estelar», dijo alegremente el Mech Warrior Iván a través de la frecuencia de Mex, cubriendo al Atlas de agujas esmeralda de luz de sus láseres de impulsos. No le extrañaba que los Stravags hubieran dejado el puente sin defensas. ¿Por qué preocuparse de la infantería si puedes aplastar los mechs del adversario? Hal había caído en una trampa perfecta. Habló por la frecuencia de comunicaciones de la fuerza de ataque. «Soy el coronel estelar Hal. A todas las fuerzas, retirada. Lo repito, a todas las fuerzas, retirada». Ante la mirada de Hal, el Atlas se giró y apuntó su rifle Gauss al Viper de Iván. «¡Activa tus reactores de salto, Iván!», gritó Hal. Pero Iván no huyó, y la bala del Gauss aplastó su cabina. Por una fracción de segundo, antes de que Hal activara sus propios reactores de salto y obligara al Kodiak a dar una serie de grandes saltos, vio al Atlas de pie como un avatar de la muerte, iluminado por la luz amarilla y naranja del fuego. En vez de dragón de Kurita que Hal esperaba, el mech lucía una insignia diferente en el hombro izquierdo. Un árbol retorcido, sus negras ramas cargadas de flores rosas.